Gracia y paz, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Es una gran alegría poder compartir con ustedes el comentario día por día de la lección número 7, titulada Bienaventurados los que creen. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que habitas en el cielo, a tu nombre la gloria para siempre. Muchas gracias por el poder de tu santa palabra. En este momento, al estudiarla, te pedimos que nos permitas tener un corazón humilde, una mente dispuesta para escuchar tu voz y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave: Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. La lección central de este día es la bienaventuranza de creer sin ver. Juan 20:29. Jesús se dirige a Tomás, quien dudó de la resurrección, hasta ver a Jesús en persona. Esto refleja una lucha común en la fe cristiana, la dificultad de confiar en lo que no se puede ver. A lo largo del Evangelio, Juan presenta testimonios de personas que creyeron en Jesús basándose en sus enseñanzas y milagros, como los discípulos y los que presenciaron la resurrección de Lázaro. Juan 11:27. En la vida diaria, enfrentamos situaciones que desafían nuestra fe, por ejemplo, dificultades familiares, laborales o de salud. En medio de estas pruebas, Jesús nos invita a confiar en sus promesas, aun cuando no veamos los resultados de inmediato. Creer sin ver no significa ignorar la realidad, sino confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no siempre percibamos sus movimientos y sus intervenciones. Saben, hermanos, algo que siempre debemos hacer cuando tenemos miedo al presente y al futuro, a causa de una crisis grande que estemos enfrentando, es recordar la forma maravillosa como Dios nos ha bendecido y librado en nuestras pruebas pasadas. Si lo hizo en el pasado, lo hará en nuestro presente y en nuestro futuro si confiamos en Él. Reflexiona en cómo puedes vivir con esta confianza, sabiendo que la fe en Jesús te trae una bendición especial y te da una base sólida frente a las incertidumbres, las pruebas y las injusticias que vivimos en este mundo. Dice la hermana Elena de White: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia, pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. El deseado de todas las gentes. Página 748. Mi hermano y mi hermana, si has llegado hasta aquí en este video, te invito a darle me gusta, te invito a dejar un comentario y a compartir este mensaje con las personas que tú crees que lo pueden necesitar. Comentario de la lección del domingo, remontándonos a Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:17 al 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis hermanos, Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía quién lo había llamado y quién lo iba a guiar en el camino que le tocaba transitar.
Podía tener miedo a lo desconocido, pero su confianza en el Dios que lo había llamado lo fortalecía y lo sustentaba. ¿Estás enfrentando acaso una crisis incierta? ¿Crees que al final los que te quieren hacer daño se saldrán con la suya? Aprende de Jesús y de Abraham. Ellos enfrentaron circunstancias adversas, pero no claudicaron. Se mantuvieron firmes mirando al invisible. Recuerda que más son los que están contigo que los que están contra ti. Permanece fiel, confiado y esperando en Dios, porque al final, la fe de Jesús siempre vence al mundo. Y tú, mi hermano y mi hermana, tienes la fe de Jesús y eres muy amado por Él. Nuestro Señor Jesucristo afirma que Abraham vio su día y se gozó, Juan 8:56, haciendo alusión a la fe del patriarca en el Mesías venidero. Este testimonio subraya que desde tiempos antiguos la relación con Dios se basa en la fe. Abraham recibió promesas de bendición para todas las naciones, Génesis 12:3. Y Jesús nuestro Señor es el cumplimiento de esas promesas, siendo el Salvador del mundo. Al igual que Abraham, quien no vio el cumplimiento completo de las promesas de Dios, nosotros también estamos llamados a vivir por fe. La lección es relevante en tiempos donde es fácil perder la esperanza frente a la espera y las dificultades. Así como Abraham confió en Dios, aunque las circunstancias que enfrentemos parecen imposibles de superar, nosotros podemos elegir confiar en el Señor y recordar que sus promesas se cumplen a su tiempo. Esto nos alienta a vivir con esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene un plan. Dice Patriarcas y Profetas, páginas 117 a la 119. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Segunda de Corintios 4:17, Romanos 8:18, Patriarcas y Profetas, páginas 117 a la 119. Comentario de la lección del lunes, el testimonio de María. Juan capítulo 12, versos 1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y que había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué el testimonio de María, la hermana de Lázaro, es tan importante? Leamos un perfil que de ella hace el libro El deseado de todas las gentes. Dice el texto: cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios. Fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo,
Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. El deseado de todas las gentes, página 521 y 522. Profundo y hermosísimo pasaje. Ahora, mis hermanos, María, al ungir los pies de Jesús con perfume costoso, muestra su gratitud y devoción. Este acto fue un testimonio de amor porque significaba un sacrificio económico importante. Su acción es significativa ya que prefiguró la sepultura de Jesús, un acto de reconocimiento que va más allá de las palabras. María nos enseña que el verdadero amor y la devoción a Jesús requieren sacrificio y entrega. En nuestra vida cotidiana, la generosidad y el agradecimiento hacia Dios pueden reflejarse en nuestro tiempo, en nuestra ayuda a los demás y en nuestra disposición a servir. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a dar en tu relación con Dios? Esta actitud de generosidad también puede extenderse a nuestras relaciones, mostrándonos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. El testimonio de María nos enseña que aunque seamos muy pecadores, incluso aunque nos hayan poseído demonios alguna vez, aunque hayamos llegado a blasfemar el nombre de Dios, si volvemos nuestra mirada a Jesucristo, Él puede limpiarnos, Él puede perdonarnos, Él puede transformarnos. Quizá tú piensas que tu caso es desesperado y que ya no tienes ninguna solución para dejar de pecar, pero María, con su historia, con su testimonio, te muestra que sí puedes, si vienes a Jesús, tal como ella fue al Maestro. Y después de haber sido sanada, restaurada, perdonada completamente, María le dio todo al Señor. Fue una testigo fiel, constante para Cristo, y hasta hoy en día su testimonio resuena poderosamente. Te invito a confiar como María en ese poder perdonador de Cristo, y te invito a darlo todo a Jesús, como María lo hizo. Comentario de la lección del día martes. El testimonio de Pilato. Pilato, aunque encuentra a Jesús inocente, cede a la presión y condena a Cristo. Este acto es una advertencia de las consecuencias de dejarse llevar por la opinión popular y no seguir la verdad. Pilato tuvo la oportunidad de actuar con justicia, pero el temor y la presión de grupo lo llevaron a condenar a un inocente y lo hizo de manera consciente. La historia de Pilato nos recuerda la importancia de actuar conforme a nuestros principios, aun cuando los demás piensen diferente. En nuestra vida enfrentamos decisiones donde debemos elegir entre lo correcto y lo popular. Es una invitación a tener valentía para defender la verdad y la justicia, incluso si eso significa ir en contra de la mayoría, o en contra de la gente que nos aplaude, o en contra de la gente que amamos. Es mejor estar bien con Dios que agradar a la gente que nos rodea, porque finalmente si decidimos agradar a la gente, terminamos colocándonos en contra de Dios. Y cuando nos ponemos en contra de Dios es como pegarle patadas a un clavo en la pared. El que se hace daño no es el clavo, soy yo. Ponernos en contra de Dios es dañarnos a nosotros mismos, y a Dios le duele porque Dios nos ama. Nunca pongas como tu prioridad a otro ser humano o a un grupo de personas. Tu prioridad debe ser Dios y su verdad. Cuando pones a Dios primero, cuando honras a Dios más que a los demás, el primero en ser beneficiado serás tú. Y Dios se gozará porque a Dios le encanta ver a sus hijos en el centro de su voluntad, porque allí siempre van a estar protegidos. Pero tú serás el primer beneficiado, y las demás personas también, porque recibirán una santa influencia de tu parte. Se sentirán atraídos no a ti, sino a Jesucristo, de quien estás dando testimonio. Ponerse de parte de Dios y no de parte de la presión popular se aplica a situaciones en nuestro entorno, como el trabajo o la familia, donde mantener nuestros valores es esencial para vivir de manera íntegra.
La hermana de White dice: Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión, se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. El deseado de todas las gentes, páginas 687 y 688. Mi hermano y mi hermana, si en alguna ocasión has cedido a la presión de grupo y has elegido primero a una persona que a Cristo, o a un grupo que a Cristo, todavía tienes esperanza. Reconócelo, o mejor, reconozcamos nuestro pecado. Pidamos perdón al Señor, y Él nos va a perdonar, pero también nos va a dar la fuerza suficiente para ser capaces, siempre, de elegirlo primero a Él, de elegir ser fieles a Él antes que a nosotros mismos y antes que a los demás. Comentario de la lección del día miércoles. El testimonio de Tomás. La historia de Tomás, quien dudó hasta ver a Jesús resucitado, es un ejemplo del desafío de creer en lo que no se ve. Jesús no reprende a Tomás por su duda, sino que le muestra sus heridas. No obstante, Jesús declara bienaventurados a quienes creen sin ver. Esta bienaventuranza apunta a la confianza en las promesas de Dios, algo que cada cristiano es llamado a cultivar. ¿Por qué dudaba Tomás? Detrás de cada duda hay motivos importantes. Veamos lo que dice la hermana Elena de White sobre esto. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y su corazón. El deseado de todas las gentes, página 747. En primer lugar, vemos que Tomás estaba sumido en la lobreguez y la incredulidad, lo que indica un estado de ánimo sombrío y escéptico. Es posible que, al no haber estado presente cuando los demás discípulos vinieron a Jesús, Tomás se sintiera excluido y resentido, y esto pudo haber alimentado su falta de fe y su resolución a no creer. Además, el texto menciona que Tomás amaba ardientemente a su Señor, pero que permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y corazón. Esto sugiere que Tomás tenía un fuerte vínculo emocional con Jesús, pero que sus propias inseguridades y desconfianza terminaron interponiéndose. La lección que podemos extraer de esta historia es que incluso aquellos que tienen una profunda fe pueden verse afectados por motivos personales que les impiden recibir plenamente las enseñanzas de Dios. En el caso de Tomás, fueron la incredulidad, los celos y el resentimiento los que nublaron su capacidad de creer en la resurrección de Jesús. Se preguntaba por qué Jesús había elegido aparecer a sus compañeros justo cuando él no estaba presente con ellos. Los celos y la envidia nublaron su fe y su razonamiento. De allí la importancia, mis hermanos, de pedir a nuestro Dios que limpie nuestro corazón de todos estos sentimientos oscuros. Todos los días pidamos al Señor que quite nuestros celos, malicia, envidia o rivalidad que pueda estar afectando nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Para evitar que nuestros propios motivos interfieran con nuestra fe, es importante mantener una actitud de humildad y apertura. Debemos estar atentos a cualquier indicio de falta de fe o de inseguridad o de amargura que pueda afectar nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento de su palabra.
En su lugar, debemos cultivar un espíritu de confianza, gratitud y disposición a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Así como Tomás finalmente pudo ver y creer cuando Jesús se le apareció, nosotros también podemos superar nuestras dudas y recibir plenamente las verdades que Dios nos ha revelado. Al mantener nuestro corazón y nuestra mente abiertos, podremos evitar que malos motivos se interpongan en nuestra fe y disfrutar de una relación cada vez más profunda con nuestro Señor resucitado. Como hijos de Dios, a veces necesitamos recordatorios de la fe, especialmente en tiempos difíciles. La historia de Tomás es un consuelo y a la vez un desafío para nosotros. Nos enseña que la fe no siempre se basa en lo visible, sino en una relación de confianza con Dios. Pero que aunque seamos incrédulos como Tomás, Dios tiene misericordia de nosotros y nos alcanza donde estamos para llevarnos a un nivel de fe superior. Practicar la fe diariamente, leyendo la palabra y orando, nos ayuda a fortalecer esta confianza. Me encanta el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Pongámonos a pensar que Él pudo haberse sentido herido por la falta de fe de Tomás y pudo haberse dado por ofendido y decir: a Tomás no me le voy a aparecer porque le falta fe. No, Él no hizo eso. Él fue a donde Tomás estaba. Lo alcanzó en su situación, pero no para que se quedara siendo incrédulo, sino para ayudarlo a avanzar en su fe. De allí que quien no avanza en su fe no es porque Jesús no lo quiera ayudar, sino porque la persona que no avanza en su fe no se quiere dejar ayudar. Si Tomás, después de que Cristo le mostró las heridas y le permitió tocarlas, hubiera decidido seguir incrédulo, no hubiera podido ser ayudado por Jesucristo, por más que Jesús lo quisiera ayudar. Comentario de la lección del día jueves. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Este día trata sobre la importancia del testimonio personal de cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan concluye resaltando que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. A lo largo de su relato, Juan presenta a personas de distintos orígenes que dieron testimonio de Jesús, y cada una de sus historias contribuye a construir una imagen completa del Salvador. Hoy, aunque no vemos físicamente a Jesús, somos llamados a dar testimonio de Él, no solo con palabras, sino también con nuestras acciones y transformación de vida. Aunque no vemos al Señor Jesús como lo vieron los discípulos, sí lo vemos cada día en cada palabra de la Biblia que fortalece nuestra existencia, en las bendiciones espirituales y físicas que abundan en nuestra vida y en nuestra familia, en la transformación que obra en nuestro carácter a diario. Sin Jesús no podríamos tener vida. La vida en esta tierra es sustentada por su vida y por su poder. No tienes que ser una persona elocuente o famosa, mi hermano y mi hermana, para que compartas lo que Jesús ha hecho contigo. Solo tienes que amar a Jesús y mostrar ese amor a otros en tu vida cotidiana. La gente cree más por lo que nos ve hacer que por lo que nos escucha decir. En el tiempo de Jesús, dar testimonio de fe no era fácil. Quienes lo hacían podían enfrentarse a amenazas, rechazo o incluso persecución. Aún así, personas como Natanael, la mujer samaritana, los discípulos, hablaron abiertamente de lo que Jesús hizo por ellos. Para ellos el testimonio no era simplemente repetir una historia, sino expresar el impacto personal de haber conocido a Jesús, de haber experimentado el poder de Dios en sus vidas. Nuestro testimonio no necesita ser espectacular para ser genuino. Cada historia tiene valor y puede ser un reflejo de la gracia de Dios, mostrándoles a los otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podemos testificar hoy en nuestra comunidad? Podemos hacerlo a través de actos de compasión, humildad, honestidad y amor
en nuestro entorno. Este testimonio también se fortalece cuando compartimos nuestras luchas y victorias, reflejando que seguimos dependiendo de Dios para crecer. Recordemos que una vida transformada es el testimonio más convincente de que Jesús sigue vivo y sigue obrando. La gente ve el amor de Cristo a través de nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás, en nuestra honestidad y en nuestra disposición a perdonar y a servir. Saluda siempre a tus vecinos, hazlo con una sonrisa. Si puedes desearles bendiciones, que no te dé pena decir: Dios los proteja, Dios los bendiga, Dios los prospere. Sé cauto, honrado y disciplinado en tu trabajo. De esa manera también das testimonio. Que la gente diga: ese hermano cristiano hace todo de manera correcta, llega a tiempo siempre. Nunca se queda con nada ajeno, siempre hace más de lo que se le pide. Todo esto hace parte de nuestro testimonio personal. Reflexionemos en cómo podemos ser luz, aún en medio de desafíos, y pidamos a Dios la oportunidad de reflejar su amor en cada área de nuestras vidas. Dice la hermana Elena de White: estamos en los bordes del mundo eterno y debemos dar un testimonio con el cual todo el cielo debe concordar. El ángel nos ha hablado: preparaos, uníos, el Señor está a las puertas. El Señor viene y debemos estar preparados. Cada momento deseo tener su gracia. Deseo el ropaje de la justicia de Cristo. Debemos humillar nuestras almas delante de Dios como nunca antes, acudir a postrarnos a los pies de la cruz, y Él pondrá en nuestras bocas palabras para dar testimonio de Él y dar alabanza a nuestro Dios. Quiere santificar nuestra lengua, quiere santificar todo nuestro ser. Matutina a fin de conocerle. 4 de julio. Comentario de la lección del día viernes para estudiar y meditar. El final de esta lección nos invita a reflexionar sobre el significado de la fe, especialmente en la bendición de creer sin ver. Cuando Tomás finalmente ve a Jesús resucitado, exclama: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Un reconocimiento profundo de su divinidad. Jesús responde a Tomás diciendo que aquellos que creen sin ver son dichosos. Esta respuesta de Jesús subraya que la fe no se apoya únicamente en la evidencia visible, sino en la confianza plena en Dios y su palabra. En efecto, la Biblia y la experiencia personal con Dios son fuentes constantes que alimentan nuestra fe. El apóstol Juan, al incluir la historia de Tomás en su evangelio, nos muestra que incluso aquellos que dudaron inicialmente llegaron a tener una fe firme en Cristo. Esta historia de Tomás es una invitación a superar las dudas y a confiar en el testimonio escrito y en el poder del Espíritu Santo. En tiempos de Juan, muchos se convirtieron sin haber visto a Jesús personalmente, solo confiando en los relatos de aquellos que conocieron a Jesús. Para ellos, como para nosotros, la fe fue el puente que les permitió conectarse con Dios sin necesidad de pruebas tangibles. Hoy, nuestras experiencias con Dios, sus promesas cumplidas y el poder de su palabra santa, la Biblia, son las evidencias que refuerzan nuestra fe. En momentos de crisis, de dolor, de tristeza, de soledad o de incertidumbre, recordar las promesas bíblicas, leer la palabra, alimentarnos de ella y recordar también los momentos en los que el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado y nos ha prosperado en el pasado, nos ayuda a mantener nuestra confianza firme en Jesús. La historia de Tomás nos invita a reflexionar en nuestra relación con la duda. Si bien dudar puede ser una reacción humana, elegir vivir en la duda constante puede bloquear la fe. Al final, creer es un acto voluntario
que demanda nuestra entrega y confianza. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe y recordemos que una fe madura se construye cada día. Dice el Espíritu de profecía: como pueblo debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza. En todos los territorios de lejos y de cerca se llamará a hombres de detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y que más distraen la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios, se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Trabajemos como quienes hemos experimentado el poder de la verdad. Los que predican la verdad se esforzarán por demostrarla mediante una vida bien ordenada y una piadosa conversación, y al hacerlo, llegarán a ser poderosos para proclamar la verdad y darle la aplicación acertada que Dios le ha dado. Se debe proclamar la invitación: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra. Los hombres sabrán qué es la verdad. La obra avanzará cada vez más y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria. Cada día con Dios. Título: La verdad triunfará. 5 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, después de este estudio tan lleno de mensajes alentadores que fortalecen nuestra mente y nuestro corazón, les invito a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre, gracias por tu palabra que es vida para nuestro ser. Señor, hemos sido como Tomás, he sido incluso como Pilato. Te pido perdón, te pedimos perdón. ¿Cuántas veces hemos negado tu nombre? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de la verdad? Quizá no todos, pero muchos de nosotros reconocemos que hemos sido hallados faltos al ser probados por la verdad. Pero al estudiar esta lección nos damos cuenta que los que se quedan lejos de ti, los que no crecen en la fe, es porque no se quieren dejar ayudar por ti. Pero nosotros sí queremos. Queremos que nos perdones, queremos que nos des un corazón nuevo, una mente nueva, que nos ayudes a ser fuertes en ti, para siempre poner en primer lugar tu gloria, tu nombre, tu justicia, tu palabra, y ser humildes, pero valientes, al testificar de lo que has hecho en nuestra vida. Que cada persona que escuche este mensaje reciba tu fortaleza y sea inspirada a vivir cada día más cerca de Jesús, con su corazón lleno de ti, haciendo tu voluntad. Lo rogamos en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, querida familia, por quedarse hasta el final. Si el mensaje ha sido de bendición para ti, puede que también sea de bendición para otros. Te invito a compartirlo. Dale me gusta a este video y deja tu amable comentario. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.